exposición sobre bacteriemia, SIRS, sepsis, shock séptico. Primero vamos a ver el tema de bacteriemia. Bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre y indica pues, que hay ingreso de organismos o microorganismos y que de una infección local o de un foco local se extienden a la circulación y exceden la capacidad de los mecanismos de aclaramiento del sistema retículo endotelial y los lechos capilares. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nosotros tenemos varias vías por las cuales pueden ingresar bacterias a nuestro organismo, ya sea en la vía digestiva, la alta, por alguna lesión oral, y las vías digestivas bajas, ¿sí? Y cualquier lesión en la piel. Entonces, este ingreso de microorganismos, que es relativamente frecuente, tiene un mecanismo propio de aclaramiento inespecífico del sistema de defensa que limpia de microorganismos, sobre todo la vía circulatoria. Entonces, puede ser bajo o de intermedio grado y no tiene consecuencias y pasa desapercibido. Pero a medida que la infección o el inóculo de la infección aumenta, puede producir síntomas y signos. Las bacteriemias son producidas por generalmente uno de los grupos de gérmenes que más importancia tiene, los gram negativos. Y ahí tenemos que, de acuerdo a las estadísticas, las bacteriemias son producidas más para las enterobacterias y pseudomonas. Como sabemos, las enterobacterias son del tracto digestivo, bajo o alto, y las pseudomonas están en todos los lugares del organismo, o sea, en piel y también en vía intestinal. Pero las bacteriemias, las más frecuentes, son los E. coli, las Klebsielas, las pseudomonas, entre ellas la aeruginosa, los proteus, los bacteroides, Acinetobacter y varias otras especies como Enterobacter, Serratias, Alcalígenes, Hafnia, Providencia, Achromobacter, Flavobacter y muchos otros microorganismos gram negativos. Para la bacteriemia hay varios factores, unos factores que tienen que ver con la bacteria y otros con nosotros, con los hospederos. En cuanto a las bacterias, es la distribución. Nosotros tenemos una flora bacteriana en la piel, una flora bacteriana en la cavidad oral, en la cavidad nasal, en el tracto digestivo alto, hasta cierto punto, en el tracto digestivo bajo, desde el ano y su periferia, en el meato urinario, la vagina, y hasta cierta altura del colon está colonizado, ¿sí? Tenemos una distribución de bacterias, una composición de bacterias, porque no es solamente una, son varias. Y hay otros factores que tienen que ver con las bacterias. Hay bacterias que son poco resistentes a la humedad, otras que lo son, o sea, son resistentes al secado. O sea, unos viven bien en sitios húmedos, otros pueden sobrevivir a sitios secos, pueden sobrevivir a los desinfectantes. Se seleccionan algunas bacterias y otras son eliminadas, y hay otras que tienden a tener persistencia en el agua, o sea, el agua corriente, el agua que podemos dejar en depósitos. Hay bacterias que tienen una mayor propensión a desarrollarse. Y el tercer factor importante, entre otros, es el desarrollo de la resistencia a antibióticos y a nuestras defensas. O sea, las bacterias van desarrollando, o sea, tienen mecanismos de resistencia
a nuestros anticuerpos, a nuestras defensas y también a los antibióticos. Y hay también varios mecanismos por los cuales un grupo de bacterias que comienzan a seleccionarse y a tener mayor resistencia a nuestras defensas o a los antibióticos, pueden transmitir esa resistencia a través de algunos elementos como los plásmidos, vacuolas u otros factores que se pueden transmitir de bacteria a bacteria. O sea, hay varios grupos bacterianos que pueden seleccionarse y ampliarse y desarrollarse con las nuevas características de resistencia. En los factores del hospedero, o sea, los factores nuestros, está la edad. O sea, nosotros sabemos de que los niños pequeños, los recién nacidos, los niños, tienen diferentes grados de inmunosupresión, o sea, no tienen completo su sistema inmune y van mejorándolo con la edad. Por lo tanto, los grupos menores, los recién nacidos, tienen una inmunidad dependiente de lo que han obtenido de la madre en el momento del parto y en otros momentos. O sea, los anticuerpos que ha heredado de la madre son los que lo defienden hasta cierto punto. También la leche materna tiene factores protectores, ¿no? Y llega un momento en que ya el niño ya maneja su propio sistema inmune y va mejorándolo, ¿no? Ya los adolescentes, los jóvenes, los adultos jóvenes tienen otros elementos de inmunidad mucho más fuertes, que se va perdiendo con la edad. Entonces, la tercera edad es un factor ya de declinación de nuestro sistema inmune y que nos hace también expuestos a las infecciones bacterianas. Tenemos también los procedimientos hospitalarios, que es otro factor. O sea, los pacientes que acuden con nosotros a los hospitales, a los centros de salud, y a los que los tenemos que exponer a varios procedimientos, catéteres intravenosos, o sea, desde una simple inyección intravenosa, sacar sangre, hacer catéteres o sondas vesicales, aplicar equipos ventilatorios en la vía respiratoria alta, hacer punciones, las intervenciones quirúrgicas, mientras más prolongadas, tienen más riesgo, ¿no? O sea, y hay además algunas intervenciones quirúrgicas que no necesariamente son limpias, sino son contaminadas o tienen riesgo de contaminación. O sea, los procedimientos hospitalarios son también otro riesgo para el hospedero, porque además del factor de introducción de gérmenes, hay los gérmenes intrahospitalarios que, como vamos a ver, tienen otros riesgos. El uso ya de corticoides, inmunosupresores, agentes citotóxicos, radioterapia, es decir, factores que tienen que ver con el tratamiento contra el cáncer, contra enfermedades autoinmunes y otras situaciones, nos bajan las defensas y hacen que seamos más propensos a las infecciones, en este caso bacterianas. Hay otras infecciones por otros bacilos aerobios gram negativos que ya dan infecciones ya de otro tipo, o sea, son infecciones muy especiales, muy características, como las producidas por meningococos, que son infecciones muy severas, muy graves, por gonococos, ya sea no necesariamente la gonorrea o infecciones en articulaciones, sino ya en la diseminación. La bacteriemia por gonococos es una infección muy severa, muy grave. Y hay otras enfermedades como las brucelas, que producen fiebres prolongadas, fiebres de características muy especiales, desde un proceso infeccioso generalizado
a infecciones localizadas en articulaciones, huesos y otros órganos. Estas mismas características pueden darse en la Salmonella typhi, con la Salmonella typhi famosa, que vamos a ver también en algún momento con mucho más atención. Y otros gérmenes, por ejemplo, son los Haemophilus influenza. Tienen importancia porque nos dan infecciones en los extremos de la vida, en niños pequeños como en ancianos. Vamos a ver ahora el SIRS. La SIRS en inglés es Systemic Inflammatory Response Syndrome. Usamos la sigla en inglés porque es más fácil decir SIRS que decir deletrear el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, SIRS es una forma más fácil de expresarla y no es sino una reacción inflamatoria anormal y generalizada en órganos remotos a la injuria inicial. ¿Qué quiere decir? Que hay una injuria que produce una reacción inflamatoria, pero llega un momento en que los mecanismos inflamatorios superan o sobrepasan en exceso a las reacciones antiinflamatorias. Ante una reacción inflamatoria, nuestro organismo reacciona con mecanismos antiinflamatorios, pero si la reacción inflamatoria es anormal y generalizada, hay un descontrol de esta reacción inflamatoria. Y se expresa fundamentalmente por taquicardia, leucocitosis y fiebre, vamos a ver los síntomas más adelante, y se produce fundamentalmente por quemaduras extensas, traumatismos extensos, atricciones, pancreatitis aguda e infección. Entonces el SIRS se puede producir por eso, ¿no? No cualquier quemadura, una quemadura pequeña en la mano no va a producir SIRS, tiene que ser una quemadura más o menos extensa, los traumatismos extensos también, o las atricciones. Eso sí, si yo me atricciono la mano, o sea que es un dolor muy intenso, además de la liberación de muchas sustancias orgánicas por la atricción, o en el caso de la pancreatitis aguda, cuando la pancreatitis aguda pasa a una fase, o de una fase, producen el SIRS. Las infecciones de igual manera, la infección que puede ser localizada o generalizada o que puede desencadenar mecanismos tóxicos, que vamos a ver, pueden producir este síndrome. Y para el síndrome SIRS, el síndrome está caracterizado por fiebre, dijimos, una temperatura mayor de 38 grados o menor de 36. Entonces aquí ya la precisión es que me puede dar fiebre alta o hipotermia. Y la hipotermia es un fenómeno que sucede en pacientes con una inmunidad disminuida, o sea, que no reaccionan con producción de pirógenos, sino al contrario, con hipotermia. La frecuencia cardíaca es más de 90 por minuto, la frecuencia respiratoria, hay también una taquipnia, es más de 20 por minuto, y el cuarto factor importante es leucocitosis, más de 12.000 o menos de 4.000. Ahí entonces podemos hablar de leucocitosis o leucopenias, dependiendo ya sea del germen, ya sea del paciente, o sea, la persona. O sea, reaccionamos en forma diferente. O, en algunos casos, dependiendo también del germen, puede haber una desviación izquierda con bastones más de 5 o, en este caso, más de 10%. Entonces, son referencias que nos permiten definir este síndrome. La sepsis, sepsis severa, shock séptico, se definen así, ¿no? Sepsis es un SIRS asociada a infección sospechada o comprobada, ¿sí? Cuando yo tengo un SIRS y yo sospecho que
que es una infección urinaria que se me ha complicado con SIRS, es una sepsis urinaria. Si es un proceso respiratorio, una neumonía que se me complica con SIRS, es una sepsis pulmonar, ¿no? Y ahí así podemos definir de acuerdo al foco o simplemente una sepsis. O sea, es decir, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección. La sepsis severa es más bien una sepsis que además está asociada a hipotensión o falla orgánica lejana del sitio de infección. ¿Sí? O sea, ya la sepsis severa implica hipotensión, baja de la presión, que es una falla, ya el shock es una falla orgánica, o una falla renal, respiratoria, vamos a verlo luego, lejana al sitio de la infección, o sea, que no necesariamente es del sitio de la infección. El shock séptico se define, o sea, son grados, ¿no? Sepsis, sepsis severa, shock séptico, se define con una hipotensión que no puede ser revertida con la administración de fluidos endovenosos, ¿sí? O sea, no responde a la administración de fluidos endovenosos y está asociada ya a otros factores como acidosis láctica, oliguria, injuria pulmonar, o sea, daño pulmonar por el SIRS, y compromiso del sensorio, o sea, daños de otros órganos. Un concepto muy claro. Definimos primero bacteriemia y estamos definiendo sepsis, sepsis severa y shock séptico. En la sepsis en general, puede no haber bacteriemia demostrable, ya sea porque la infección es una infección local grave, ¿sí? Por la presencia de antibióticos, ¿sí? Definamos primero lo primero, ¿no? Una infección urinaria no necesariamente significa que las bacterias vayan al torrente sanguíneo, sino de que los factores tóxicos, la degradación de las propias bacterias, pueden ocasionar la sepsis, el síndrome SIRS, ¿sí? O sea, no necesariamente una infección local se manifiesta como bacteriemia y sepsis, sino una infección local puede seguir siendo local y puede producir sepsis, ¿sí? O ya esto es un tema de protocolos que tendríamos que aplicar o que tenemos que aplicar en algún momento con mucho más cuidado, es la presencia de antibióticos. O sea, yo doy un antibiótico precozmente y mi paciente no lo he cultivado. Entonces no voy a poder demostrar la bacteriemia, ¿sí? Eso es lo que estamos queriendo decir. Entonces, en la sepsis no es igual que bacteriemia, primero. En segundo lugar, si hay bacteriemia, a veces no la podemos demostrar, ¿ya? La epidemiología de la sepsis, hay más riesgo en varones que en mujeres. Ya sabemos que tenemos muchos factores, los varones, que nos hacen más sensibles a las enfermedades, y en este caso a la sepsis, ¿sí? Hay más riesgo de complicación. En Europa, el 25% de ingresos a UCI son por sepsis y el 13% luego de ingresar a la UCI. Es decir, que ingresé por una neumonía, ingresé por un infarto y puedo hacer una sepsis dentro de la hospitalización. La edad media también tiene que ver, o sea, la edad de riesgo es los adultos mayores, una edad de promedio de 60 años, quiere decir que a partir de los 50, 60, los adultos mayores tienen más riesgo de hacer sepsis. Hay tasa alta también en niños pequeños, sobre todo en prematuros o recién nacidos con bajo peso al nacer.
O sea, la infección neonatal, la sepsis neonatal, también es un fenómeno relativamente frecuente. En el 70-80% de pacientes hospitalizados por otras razones. Un paciente hospitalizado en una sala común, ya no necesariamente en UCI, y que por la postración, estar en cama, los procedimientos, una serie de factores pueden complicar con una infección y esta infección puede convertirse en sepsis, en ese número tan importante. Ya dijimos de que en el 30-50% no se define el germen microbiano, o sea, no lo encontramos en la sangre, no demostramos bacteriemia y a veces no lo demostramos ni siquiera en el foco local. Y esto es por el uso del antibiótico generalmente antes de administrar, antes de tomar las muestras de cultivos. Entonces nosotros deberíamos como protocolos saber de que alguien está sacando los cultivos y alguien va a administrar inmediatamente después los antibióticos. Esto generalmente por las premuras en las unidades de shock trauma, emergencia, UCI o hospitalización no se hace así. Bueno, entonces no se logra definir el germen microbiano en 30-50%. Hay sepsis severa por patógenos, la sepsis severa por patógenos clásicos como meningococo, estreptococo, piógenes es menos frecuente que gérmenes que no son patógenos en las personas sanas, los gram negativos resistentes y atípicos, ¿sí? Felizmente, porque las infecciones por meningococo y estreptococo son muy graves, muy severas. Hay gérmenes gram positivos que también producen sepsis, el estafilococo aureus, el más común, también muy importante por la virulencia, y los otros estafilococos, ¿no? Y hay también la presencia de enterococos. Entonces, un 30-50% de las sepsis pueden darse también por gram positivos. Las cándidas, o sea, los hongos, también producen sepsis. En algunas series el 5% o otras series hasta el 20%. Pero la sepsis también puede ser polimicrobiana en alrededor del 15%. Hay algunos lugares que producen infecciones polimicrobianas, por ejemplo el pie diabético, ¿no? Las infecciones del tracto gastrointestinal, los abscesos intraabdominales, los apendicitis, ¿no? O sea, pueden producir infecciones polimicrobianas que dan sepsis. Hay que considerar otros gérmenes especiales como bacteroides y anaerobios gram negativos cuando estamos haciendo cirugía abdominal ginecológica y se nos complican, se nos infectan por el procedimiento o porque simplemente hay una ruptura de una víscera hueca, hay ya una infección ginecológica, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es limpiar, operar, retirar, y siempre hay el riesgo de contaminación. La Pseudomonas aeruginosa es un germen muy importante, ya dijimos, por su ubicuidad, o sea, no solamente en los tractos digestivos o en las cavidades, sino en la piel. Entonces es muy importante complicación en quemados extensos o en pacientes hematológicos, en pacientes también que tienen inmunosupresión por problemas hematológicos. Otros factores son el sitio de infección local. Ya dijimos las vías urinarias, o sea, un paquete de gérmenes donde domina el E. coli y otros gérmenes de la vía digestiva baja. Las vías biliares y vesícula son, de alguna manera, tienen una flora especial que
es también del tracto digestivo bajo, pero es intermedia. Hay varios niveles del tracto digestivo que tenemos que considerar: el anal, rectal, el colon, ¿no? Y las vías digestivas altas. Hay que ver los genitales femeninos, tienen determinadas floras, determinados gérmenes que están asociados, ya sea a meato urinario, vaginal, a contacto sexual. Las fleboclisis son importantes, ya hablábamos de que hay muy importante en las fleboclisis son los estafilococos, piel, y otros cocos de la piel. En cateterismos también son importantes estos gérmenes. A la flora de la piel, a las heridas en la piel, las celulitis, las infecciones de herida tienen características especiales. Las vías respiratorias, como vamos a ver, también tienen una flora. Hay que considerar también los tratamientos antibióticos previos. O sea, un tratamiento antibiótico insuficiente, prolongado, tiene que ver. O sea, si yo doy un tratamiento antibiótico insuficiente, es probable que lo que haga es que seleccionar gérmenes, ¿sí? Y que la infección continúe. Por otro lado, cuando yo doy excesivo tiempo de tratamiento antibiótico, no muy racional o muy amplio espectro, o sea, no me reduzco al germen que inicialmente empezó la infección, puede ser que yo lo que haga es seleccionar gérmenes y producir una infección secundaria por otro germen. ¿Sí? O sea, hay también gérmenes oportunistas, los hongos y muchas bacterias pueden actuar como oportunistas en pacientes que han sido seleccionadas su flora bacteriana. Por otro lado, tenemos las infecciones nosocomiales o comunitarias. En la comunidad tenemos una flora microbiana y depende de dónde vengamos, pues, ¿no? En la comunidad, si es familias con relativo hacinamiento, tendremos algún tipo de flora. Si tenemos en la comunidad, por decir, asilos, o sea, alojamientos de ancianos, hay una flora especial. Muy rápidamente la flora fecal, la flora urinaria, van a complicar la vía respiratoria alta, o sea, tenemos el riesgo, se pasa. ¿Por qué? Porque hay mucho manejo, la atención requerida es un riesgo. Entonces, los sitios de las escuelas para determinados tipos de gérmenes, ¿no? Pero bueno, eso es lo comunidad, la flora comunitaria, que es la benigna. La infección nosocomial sí es un problema que ya lo detectamos ya hace muchos años. La infección nosocomial significa que yo vengo por una afección infecciosa o vengo por otra situación al hospital y yo me gano una infección en el hospital. Y esa infección en el hospital es con gérmenes entrenados. Gérmenes seleccionados por la terapia antibiótica. Entonces tenemos estafilococos resistentes, tenemos gérmenes gram negativos resistentes y otros, ¿sí? Entonces eso es la diferencia de una infección nosocomial y una comunitaria. Una comunitaria tiene un manejo empírico y una nosocomial tiene otro tipo de manejo. Bueno, ya solo esto es ya para remarcar que la septicemia debido a microorganismos entéricos gram negativos es una de las más importantes, y es que además de la selección de gérmenes resistentes por el uso no adecuado, el uso de métodos invasivos de diagnóstico, ya hablamos de catéteres, vías endovenosas, instrumentación urinaria, hemodiálisis,
procedimientos quirúrgicos, inmunosupresión en el paciente son factores importantes. Y la cápsula de los gram negativos tiene ahí mucho que ver con el desarrollo de sepsis. Otro lugar es la vía urinaria, los pulmones, la cavidad peritoneal, las vías biliares, el tejido conectivo, las heridas, ya lo dijimos. Y también el estafilococo aureus también es frecuente por el abuso de la vía endovenosa, ¿no? Entonces, no solamente en forma terapéutica, sino en pacientes que usen drogas endovenosas, ¿no? Felizmente aún en el Perú no es muy frecuente, en nuestra ciudad no es muy frecuente la drogadicción endovenosa, ¿no? Pero en países como Estados Unidos es muy frecuente, muy alta, como vamos a ver luego. Aquí solamente para analizar que la patogénesis, la respuesta a la invasión microbiana local se inicia con el reconocimiento de los antígenos bacterianos, ¿no? O sea, hay una serie de mecanismos de linfocitos, macrófagos que van recogiendo partículas o bacterias mismas para identificarlas y van expresándose liposacáridos, ya dijimos de la cápsula, de los gram negativos, peptidoglicanos, DNA, glicopéptidos, flagelos, RNA viral, otros, o sea, todos los componentes ajenos van a ser reconocidos. Y este reconocimiento va a ser llevado a nosotros otros factores celulares de defensa, ¿no? Que van a liberar mediadores de la inflamación. En algunos casos inespecíficos, generalmente los que desarrollan la inflamación, ¿no? Interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas 1b, interleuquinas 12, bueno, son un mundo las interleuquinas, las quemoquinas, proteínas inflamatorias de los macrófagos, mediadores lipídicos, una variedad, es muy complejo, es toda una serie de, ¿cómo se dice?, de esquemas que nos demuestran, nos ayudan a ver estos factores, estos mediadores. Pero lo más importante es qué hacen. Algunos incrementan la permeabilidad capilar, producen la infiltración de los neutrófilos, o sea, facilitan, activan los neutrófilos que infiltran los tejidos para tratar de buscar las bacterias, y en algunos casos producen edema y en otros casos dolor, ¿no? Entonces hay depósitos locales también de fibrina que activa el factor tisular para migración de macrófagos y las células endoteliales que bloquean la invasión sanguínea de los gérmenes. Entonces, dos factores muy importantes, la inflamación misma que ya hemos visto, ¿no? Edema, dolor, ¿no? Y hinchazón, ¿no? Y también depósitos de fibrina, ¿sí? Que son importantes, como vamos a ver, para consumir fibrinógeno en forma de fibrina. Bueno, aquí tenemos los cuadros que les referíamos, muy complejos, para verlos con tranquilidad y ver cómo se van desarrollando los mediadores proinflamatorios y liberando ya los mecanismos mismos de la inflamación. Aquí, esto lo saqué del libro, no traducido, pero para que veamos que tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es simplemente la que llamamos o lo que hemos denominado inespecífica, ¿no es cierto? O sea, nosotros detectamos algo extraño, ya sea orgánico o inorgánico, y una serie de mecanismos
se activan a localizar sustancias extrañas, ¿no? Y eso significa que algunos macrófagos son activados para ir a capturar o a tomar esa primera respuesta. Al capturar esa primera respuesta, liberan una serie de factores inespecíficos para controlar la infección, ¿sí? La inmunidad innata, entonces, entonces, inespecífica. Pero hay una inmunidad adquirida, o podemos decir también específica. Entonces hay una serie de cepas, ¿no? De células T, receptores de células B, que desarrollan o activan la inmunidad celular y humoral, ¿no es cierto? Pero identificando lo que llamamos antígenos específicos de los gérmenes, ¿no? Entonces, ahí vemos que se desarrollan lentamente luego de la infección bacteriana, o sea, es todo un proceso. Primero capturar, luego identificar, codificar una respuesta para identificar de nuevo, y luego ya una inmunidad, desarrollar una inmunidad específica que tiene que ver con anticuerpos específicos de marcaje. O sea, yo mando a ciertos anticuerpos que se pegan al bicho y le dicen al macrófago, atácalo, o lo neutralizan o neutralizan alguna actividad específica del germen, o que funcionan como mecanismos tóxicos para el germen, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos que se desarrollan y que implican memoria, ¿no? Memoria, o sea, van generando memoria para un germen específico y van generando también respuestas adecuadas, específicas para estos gérmenes. Y hay una respuesta sistémica normal a la infección, y que son parte de nuestra defensa, pero que también nos ocasionan daño. Entonces, la leucocitosis es pues, simplemente movilizar neutrófilos a la circulación y a los lugares de la infección. La taquicardia, necesito mejorar el flujo cardíaco para que llegue la sangre donde deba llegar. La fiebre es un mecanismo de defensa para neutralizar, impedir el desarrollo del germen, ¿no? Mecanismos inespecíficos, ¿no? Y hay una serie de mecanismos que, como vemos, antiinfecciosos, antiinflamatorios, ¿sí? Al mismo tiempo que he desarrollado mecanismos inflamatorios, se desarrollan mecanismos inflamatorios, ¿no es cierto? Hay mecanismos procoagulantes, o sea, ¿qué quiere mi organismo? Bloquear la infección, hacerle una muralla, ¿sí? Encapsularla. Y por eso hay mecanismos procoagulantes que se van desarrollando. Hay mecanismos metabólicos, ¿no? De respuesta. Tratar de generar más glucosa, sacar de los depósitos hepáticos de algún sitio para que funcionen los mecanismos celulares, ¿no? Y los mecanismos de termorregulación, ¿no? Que para inhibir el crecimiento microbiano, la fiebre, ¿no? Más detalles de los mecanismos inflamatorios, los medios inflamatorios, la generación de fibrina, la fibrinolisis, la anticoagulación, factores que aparentemente son contradictorios, pero que al final desarrollan lo que vamos a llamar los síndromes de coagulación vascular diseminada, o sea, complicaciones en la etapa séptica.
Bueno, esto simplemente para ver en una sepsis cuáles son los focos más probables. Entonces, los focos más probables son pulmones, vía respiratoria alta, abdomen, desde una infección gastrointestinal bacteriana que se complica, hasta peritonitis por apendicitis, por salpingitis, por cualquier otra infección, ¿no? O por el tracto digestivo. Infecciones urinarias, que no son tan infrecuentes, infecciones de los tejidos blandos, o sea, de la piel, ¿no? De los tejidos, y catéteres intravenosos, como ya señalamos, y otras que hablemos miscelánea, pero hay. Las manifestaciones clínicas, además del síndrome séptico, o que incluyen el síndrome séptico, son alteraciones cerebrales, ¿no? O sea, compromiso de la función cerebral, estamos hablando de sepsis, confusión, compromiso sensorial, falla adrenal, puede haber disfunción autonómica, se afecta el ritmo cardíaco y respiratorio, ¿sí? Hay leucocitos neutrofilia que ya referimos, puede haber trombocitopenia, o sea, consumo de plaquetas y disminución de las plaquetas circulantes, lactatemia y acidosis láctica, cualquiera de las dos, o una que va hacia la otra. La coagulación intravascular diseminada, que ya señalamos por la formación de fibrina en forma inefectiva, ¿no? O sea, no necesariamente formando coágulos, sino simplemente consumiendo fibrina, en un 30 a 50%, y tenemos disminución de las plaquetas a menos de 100.000, el dímero D se hace positivo, se nos prolonga el tiempo de protrombina, y puede haber hemorragias por el SID o por complicaciones de la propia sepsis, gastrointestinales, renales. El shock séptico es una complicación y puede estar asociado también a disfunción miocárdica o hipovolemia por la vasodilatación, y por eso se hace persistente y severo. Y hablamos de la hemorragia gastrointestinal en general, y hay también disfunción inmune. O sea, en ese momento, además, estamos expuestos a que alguna bacteria oportunista en ese momento nos desarrolle otra complicación infecciosa. Las fallas, la falla, la disfunción orgánica en orden, el shock, la más importante, la falla renal, el compromiso pulmonar, o sea, lo que llaman un distrés respiratorio del adulto, es una falla pulmonar que no es necesariamente neumonía, sino una falla de la función pulmonar. Y el compromiso del sistema nervioso central, el coma, la desorientación, ¿no? Los diferentes grados de compromiso, la coagulación intravascular diseminada y la falla hepática. En el diagnóstico, entonces, hacemos la clínica. Primero, nuestro síndrome, que ya lo referimos, síndrome SIRS más evidencia de infección, es sepsis, pero ahí ya más detalle: taquicardia, taquimia, leucocitosis o leucopenia, fiebre o hipotermia, alteración del sensorio, hiperbilirubinemia, acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, trombocitopenia, lesiones dérmicas. La leucopenia es más común en niños que en adultos, ¿sí? Y el diagnóstico diferencial, condiciones no infecciosas, todo lo que dé SIRS, ¿sí? Entonces, en este caso, quemaduras, traumas, insuficiencias suprarrenales, ¿no? Agudas,
pancreatitis, ya referimos aguda, sobre todo las severas, embolismo pulmonar, disección o ruptura del aneurisma aórtico, infartos, hemorragias ocultas, taponamientos cardíacos, algunas sobredosis de drogas importantes. Y hay otras condiciones que pueden producir el binomio fiebre-hipotensión, como la tormenta tiroidea, hipertiroidismo, ¿no? Severo, agudo, y la hipertermia maligna y anafilaxia, ¿no? Todo lo que podemos hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué ayuda diagnóstica además podemos hacer? Los cultivos, que como yo referí, tienen que ser lo más precoces posibles para tratar de capturar el germen y ser más específico en el antibiótico. Y el diagnóstico por imágenes, que va desde ecografías abdominales, radiografías de tórax y otros órganos, tomografías, ¿no? Y en el tratamiento. El tratamiento es muy complejo, pero vamos a desarrollarlo en general. Por favor, eso lo tomamos en general y luego ya la experiencia nos va a ir dando la especificidad. Entonces, la fuente sospechosa, ¿no? Pulmón, abdomen, piel, tracto urinario y meninges, ¿no es cierto? Entonces, los gérmenes de la comunidad, o sea, los patógenos los más frecuentes en pulmón son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, con esas características de edad que ya les referí, Legionella, de acuerdo al riesgo, las clamidias pneumoniaes, esos son los grupos más importantes. Y por lo tanto el tratamiento empírico es una quinolona. Aquí ponen la moxifloxacina, pues nuestra humilde ciprofloxacina, más una cefalosporina de tercera generación. Cefotaxima usan en pediatría y casi exclusividad por su manejo, por su comportamiento mejor en niños, ¿sí? Y en adultos usamos la ceftriaxona, ¿no? Entonces, ese es para el tratamiento empírico para gérmenes de la comunidad, ¿sí? Una quinolona y una cefalosporina de tercera. Algo que nos dé para atípicos y algo que nos dé para gram positivos y gram negativos. Cuando tenemos gérmenes ya nosocomiales, ya nosotros vemos que prima nuestros amigos gram negativos, a pesar de ser pulmones, ¿no es cierto? Y ahí tenemos imipenem, meropenem o cefepime, ¿sí? Las dosis están por ahí abajo para verlas con tranquilidad. En abdomen, los gérmenes de la comunidad más importantes son E. coli y Bacteroides fragilis, para poner ejemplos, ¿no? O sea, hay otros gérmenes más que los bacteroides, pero hay que considerar a los bacteroides, ¿sí? Y ahí tenemos ya la terapia empírica, es entrar ya escalando imipenem, cilastatina, es imipenem nomás, meropenem o piperacilina, tazobactam más un aminoglucósido, como la micacina. ¿Sí? Ahí ya no nos vamos en chiquitas, ¿no es cierto? O sea, estamos yéndonos a un antibiótico que va a los gram negativos y los gram negativos anaerobios de la vía digestiva. O sea, esa es la característica del imipenem y el meropenem, y la piperacilina, tazobactam más la aminoglucósido también tienen ese espectro. Y cuando hay
ya gérmenes hospitalarios, intrahospitalarios, sospechamos que es intrahospitalario y la fuente es de abdomen, ya vemos, incluimos no solo los, gram negativos, ¿no es cierto?, seleccionados, no solo anaerobios seleccionados, sino ya cándidas, ¿no? Entonces ahí pues vamos a dar igual imipenem, meropenem más un aminoglucósido y tenemos que considerar si no hay respuesta que podemos o debemos usar anfotericina B u otro antifúngico. En piel, estreptococopiógenes, estafilococo aureus, polimicrobianos. Ahí usamos vancomicina más imipenem, meropenem, caballeros, en piel, es mucho riesgo. Y en el hospital es lo mismo prácticamente, solo que el estafilococo pasa a dominar netamente y el MRCA con mayor razón, pero también hay gram negativos. Y ahí entonces ya la combinación es muy parecida a vancomicina, imipenem, meropenem. En el tracto urinario, los gérmenes comunes son casi los de la vía digestiva, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Protos y Enterococos, ¿no? Y para la calle podemos usar la cipro o la levofloxacina. Ahí sí les puedo decir que la ciprofloxacina no es muy útil porque estamos usando tanto comunitariamente que ya la mayoría de gérmenes o E. coli son muy resistentes a la cipro, pero sí podríamos usar la levofloxacina y también podemos usar otros antibióticos, ¿no? Ya intrahospitalariamente igual, son gram negativos y enterococos, pero ahí escalamos rápidamente, ¿no? O sea, nos vamos por alto con vancomicina más imipenem, meropenem. En caso de meningitis, ya pues los gérmenes son más claros, ¿no? El estreptococo neumonía y el neumococo de lejos. La Neisseria meningitidis o el meningococo no es tan frecuente en nuestro país, es una cosa muy rara, ¿no? No es tan frecuente en nuestro país, pero igual está dentro de las coberturas antibióticas que vamos a aplicar. Hay que considerar las listerias y en las edades, niños y ancianos, los hemófilos influenza. Y la combinación es vancomicina. ¿Por qué? Porque no nos confiamos en los gérmenes. Acá, cuando la infección es de cerebro, no tenemos que irnos con chiquitos. Si por decir el 1% fuera estafilococo resistente, le doy vancomicina. ¿De acuerdo? Siempre. Y nosotros preferimos ceftriaxona o cefepime. Ceftriaxona o cefepime. El cefepime, ¿no? 2 gramos cada 12 y la vancomicina. Ya en intrahospitalario puede haber gérmenes gram negativos y estafilococos, y igual cefepime más vancomicina. ¿Sí? Hay otras consideraciones, drenajes quirúrgicos, si hay abscesos, si hay conexiones, ¿no? Si hay que reparar algo, una víscera hueca, hay que hacerlo, hay que hacer intervención quirúrgica. Y el drenaje quirúrgico es básico. Líquidos endovenosos, transfusiones sanguíneas de acuerdo a las pérdidas, de acuerdo a las condiciones del paciente, y ahí damos cristaloides, coloides, y nuestra base es tratar de mantener una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿no? O sea, tenemos que basarnos ya en métodos invasivos para determinar de que no haya falla de líquidos o electrolitos. Vasopresores, ya hemos visto que las fallas tanto cardíacas como circulatorias requieren ya apoyo. Entonces, vasopresores, vasopresina, norepinetrina, dopamina,
por goteos, microgoteos, o sea, un manejo muy fino. Antiinflamatorios en algunas condiciones, ¿no? Corticoides, hidrocortisona, metilprednisolona, de acuerdo al caso, ¿no? Si ya la cosa se nos está escapando, son medidas heroicas. Y la anticoagulación, que siempre es importante, la heparina, la heparina simple, corriente, y otros factores que pueden darse, ¿no? Pero la heparina es clave para el manejo, sobre todo de la coagulación intravascular diseminada. Y ya las otras medidas complementarias significan nutrición y otras medidas de soporte, o sea, no podemos tener al paciente que está en un catabolismo importantísimo, sin una nutrición enteral o intravenosa que le permita sostener su sistema inmune. Y ahí también tenemos que hacer, además de esto, la profilaxis de sangrado gastrointestinal, o sea, tenemos que dar inhibidores H2 o inhibidores de bomba de protones, hay que prevenir la trombosis venosa profunda, hay que hacer vendajes de miembros inferiores, la heparina sirve también para eso, hay que hacer movilización, úlceras de decúbito, evitar la exposición prolongada de piel con heces y orina, el cambio de posición y prevenir las infecciones secundarias. Ahí ya la bioseguridad es clave, ¿no? Lavado de manos, uso de precauciones de barrera, uso de las guías CS para prevenir infecciones por catéteres endovenosos, tienen que estar rotulados, ¿sí? Rotulados para saber cuándo se pusieron y cuándo hay que retirarlos. Pues manejan enfermería y nosotros tenemos que estar también pendientes de eso. La ventilación mecánica es un riesgo porque aumenta la neumonía intrahospitalaria si se excede 7 días, pero siempre la ventilación mecánica introduce gérmenes. O sea, yo tengo que saber si requiere ventilación mecánica, apoyo ventilatorio, porque es un riesgo muy alto. Entonces tengo que hacerlo estrictamente cuando sea necesario y tratar de destetar, como lo llaman los sociólogos, lo más pronto posible. La posición semisentada previene complicaciones respiratorias cuando la nutrición es enteral, hay que hacer aspirado de secreciones, hay que usar tubos nasales gastrointestinales a veces, y eso aumenta el riesgo de sinusitis o de infecciones de la vía respiratoria alta, y hay que usar drenajes urinarios cerrados siempre. Los pronósticos, las tasas de mortalidad es muy alta aún, 30-50% en sepsis severa y shock séptico, y depende de la asociación de enfermedades de fondo, también de la edad. Gérmenes como estafilococo, por su virulencia, son factores independientes. Y hay una serie de predictores, unas escalas, algunos que usan los sociólogos para determinar el pronóstico, la tasa de sobrevivencia del paciente. Los niveles plasmáticos de interleuquina, relaciones de interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral, otros marcadores, el uso de Apaches, scores, Apache, SAPS-2, el SOFA y otro tipo de baterías. Eso, la experiencia del manejo de los sociólogos, ahí va a ser importante para que ustedes precisen estas cosas. Este es un extra de acuerdo a lo que tenemos, la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es un CIRS, algo parecido a un CIRS, ¿no? Es una cuestión emergente por la infección viral por COVID-19, ¿no? Pero ya venía asociada a enfermedades autoinmunes e inmunoterapia, ¿sí? Una liberación de más de 150 mediadores inflamatorios, entre los que
destacaban las citoquinas, radicales libres de oxígeno, factores coagulantes. Sí, y hay en escala activación de neutrófilos, macrófagos, mastocitos, liberación de citoquinas, y en forma de bucle, o sea, uno va activando el otro, ¿no? Y se produce ferritina elevada, linfopenia, muy, muy superficiales este análisis, pero ¿por qué? Porque estamos empezando a verlo, y el manejo ya lo hemos visto, estamos entre si funcionan como antivirales, que no parece, sino como bloqueadores de esta tormenta de citoquinas, la cloroquina, la hidroxicloroquina, el tolicitumab, ¿no? Que aparentemente se han introducido para esto, el tolicitumab. Ya había alguna experiencia en las enfermedades autoinmunes o en la inmunoterapia, casos raros que se desarrollaban. El tolicitumab parecía una buena medida, y por eso ya estaba ya estudiado, ya no estaba simplemente, no emergido así nomás. Y la metilprednisolona se ha visto que es clave, los pulsos y el uso de anticoagulantes como la enoxaparina, ¿no? Bueno, esta es la primera clase que quería referirles. No sé si hay algunas dudas o intervenciones. Y vamos a pasar ahora a la segunda clase que tenemos hoy día, que es erupción y fiebre, eosinofilia y fiebre. O sea, son dos grupos de síndromes o síntomas o signos que se asocian a la fiebre y a las infecciones, y que es importante dilucidarlas para tener una claridad sobre este tema. ¿Por qué es importante la erupción y la fiebre? Para ver qué medidas de soporte damos al paciente, medidas de aislamiento y tratamiento. El enfoque diagnóstico, la anamnesia, el examen clínico tienen que ir dirigidas a ver el tipo de lesión primaria, ¿sí? El de la erupción, la distribución, el patrón de progresión, la relación temporal de la erupción y otros síntomas y signos importantes, ¿no? Así como tenemos lesiones muy inespecíficas, las tenemos muy patognomónicas. O sea, hay varias lesiones que funcionan para varios tipos de infecciones. Hay una púrpura palpable en vasculitis leucoclástica por meningocosemia, eso es algo que podemos ver, y de hecho vamos a ver algunos gráficos. Hay fiebre de las montañas rocallosas y manchada, o sea, algo que no tenemos nosotros, que es de Estados Unidos. Nódulos dérmicos eritematosos que crecen rápidamente, asintomáticos, sugieren candidemia en hospederos sensibles. Nódulos dérmicos eritematosos rápidos en pacientes que aparentemente no sienten otra cosa, puede ser candidemia en pacientes inmunosuprimidos. Nódulos subcutáneos, el eritema nodoso, que nos da muchas causas inflamatorias, y hay también un eritema indurado, que es característico de una reacción tuberculoide, es decir, tuberculosa. Hay infecciones de distribución centrípeta, ¿no? Que van hacia el... inician en miembros inferiores y luego se van para arriba, para el tórax, o sea, van para adentro. La fiebre de las montañas rocallosas y la infección aguda meningocócica, y la distribución centrífuga, la mayoría de los virus, ¿sí? Que del tronco o de arriba van hacia abajo, hacia los brazos y hacia las piernas. ¿Sí? Doctor, sí. ¿No podemos visualizar las diapositivas?
Ay, ay, ay. Y ya. Entonces, mejor primero... A ver. ¿Dónde está mi compartir? Ya. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ven las diapositivas? Sí, doctor. Sí, Sí, ahora sí. doctor. Ya, ahora vámonos, estábamos acá. Luego se las voy a pasar, por supuesto, las dos presentaciones. Bueno, entonces, en el número de lesiones también es importante. En tifoidea, la roceola típica es poquitas lesiones, ¿sí? O sea, 1, 2, 3. En paratifoidea hay más lesiones. Pero ya la tifoidea ya hay poco, ya. Ustedes ya no conocen mucho, no van a conocer, perdón, tifoidea. Pero si identifican roceolas, lo van a identificar. Y la patogenia es que el germen se multiplica dentro de la piel. Ahí puede haber liberación de toxinas dentro de la piel y hay una respuesta inflamatoria con liberación de fagocitos, linfocitos y puede haber también efectos vasculares con vasoclusión, con necrosis o vasodilatación con edema e hiperemia. Entonces, multiplicación, toxinas, inflamación, respuesta inflamatoria, perdón, y respuesta vascular, varios mecanismos que producen las erupciones. Ya lo que sabemos todos, ¿no? Exantema, ¿sí? Enantema, y los tipos básicos, ¿no? Máculas, pápulas, nódulos, vesículas, ampollas, pústulas, placas, eritema, y dentro de las púrpuras, las petequias y las equimosis. Y aquí un cuadro muy grande para mi gusto, pero bueno, que nos da alguna idea, ¿no? De enfermedades que pueden producir máculos-pápulas, ¿no? No solo nos fijamos en máculo-pápulas, ¿no? Entonces el VIH puede producir una erupción en etapa aguda, en la primoinfección, el síndrome retroviral agudo puede producir un síndrome de máculo-pápulas, una erupción maculopapular. Los ecovirus, los coxsackies, la rubiola, por supuesto, ¿no? Otros sarampiones atípicos, adenovirus, ¿no? El dengue, ¿no? Y la rubiola, la infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis B, o sea, muchos gérmenes virales pueden producir erupciones maculopapulares, pero pocas producen vesículas y bulas y vesículas en la piel, ¿sí? Los ecovirus y los coxsackies, ¿sí? El herpes zóster, característico, la varicela, característico, el herpes simple también, la vaccina y la viruela. Todos producen vesículas y bulas, ¿sí? O sea, ya es un grupo especial de gérmenes, en este caso virus. Y petequias y púrpura también son grupos especiales. También tenemos los ecovirus y los coxsackies, ¿no? Entonces el ecovirus y los coxsackies me pueden dar desde erupciones maculopapulares hasta vesiculares y petequias y púrpura, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de el sarampión atípico, puede darme petequias, algunos adenovirus, si no me equivoco, también. Las enfermedades, el dengue, por supuesto, el dengue hemorrágico, me va a dar petequias y púrpura. Las fiebres hemorrágicas virales, las de la selva, también. La rubiola también. Pueden darnos, ¿no? La viruela también,
¿sí? O sea, Petequia púrpura. Felizmente ya no hay. Y otros como el Epstein-Barr, ¿no? Y el citomegalovirus congénito, ¿no? La hepatitis B en raros casos, pero puede producir también una púrpura palpable. ¿Sí? Este es el caso de virus, ¿no? En pediatría vamos a ver muchas de estas erupciones, ¿no? Bacterias, las bacterias, pero ¿no? Las clamidias, los micoplasmas, muchas bacterias producen maculopápulas, pero por supuesto que no todas están acá, o sea que tienen que mirar que son la clamidia, los micoplasmas, las riquecias, las bartonelas, la salmonela, que produce, ya dijimos, la rociola, las tularemias, la fiebre por la mordedura de rata, por el streptobacilo moniliforme, el treponema pálido, o sea, la sífilis secundaria, las gonorreas, el meningococo. Bueno, ahí cuidado, ahí la Neisseria meningitidis me va a producir de frente púrpuras, ¿no? Eh, eh, las bartonelas, ya dijimos, las borrelias, la pseudomonas aeruginosa, un germen común importante que está en este grupo, otros Spiriluminus, que también produce fiebre por mordedura de rata, el Staphylococcus aureus también, Streptococo, ¿sí? La cándida, ya en el plano de hongos, el criptococo, el histoplasma, el blastomyces dermatitis, la coccidioides, el fusarium, ¿sí? Esos son los que me producen maculopápulas, ¿sí? Y como ven, si estamos hablando de bacterias, no son todas las bacterias, son algunas pocas gram negativas y algunas pocas gram positivas, y las otras son bacterias atípicas, ¿sí? Y pocas producen vesículas y bulas, las clamidias, alguna riquecia, ¿sí? Una listeria monocitógenos, raro, también dice, y un vibrio vulnificus, perdón, ¿sí? Y más bien petequias o púrpura, que me producen algunas riquecias, ¿sí? Este streptobacilo moniliforme, las neiserias, meningitidis y gonorreae, ¿sí? El gonococo y el meningococo también, alguna borrelia, Spiriluminus, algunas enfermedades, formas de estafilococo, de infección por Streptococcus aureus, ¿sí? Y otros, ¿no? Y abajo ya tenemos la malaria, ¿sí? La malaria produce petequia y púrpura más por consumo, ¿no? Que por otra cosa, ¿sí? Y ahí la erupción maculopapular ya enfocada de otra manera, ¿no? ¿Quién produce infecciones maculopapulares? Básicamente enfermedades virales, reacciones a drogas para el diagnóstico diferencial y síndromes inmunes mediados por complejos. Entonces, las eruptivas por virus, tenemos el sarampión. En pediatría vamos a saber o nos van a contar cómo fue el sarampión, pero tenemos que saberlo, ¿sí? Una erupción maculopapular que empieza detrás de las orejas, se va hacia la cara y baja al tórax y a los miembros inferiores y rápidamente se hace violácea,
fase de erupción, ya, vamos a verlo más detalle un poquito más allá, rubiola, eritema infeccioso, roseola, y otros como los Coxsackie virus, los ecovirus, el citomegalovirus y la hepatitis B. La hepatitis B, una de sus manifestaciones es las cutáneas, y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces no vemos la hepatitis, o la hepatitis no es manifiesta. El eritema multiforme es un tipo de erupción, ¿no? Usualmente leve, recurrente, que quiere decir que se puede volver a repetir. Es un eritema rojo, oscuro, azul, rodeado de un halo de piel sana, que a su vez está con un halo eritematoso, una lesión en iris, ¿sí? Hay que imaginarse ese color, ese centro más oscuro, más rojo, un halo sano y un halo más eritematoso, ¿sí? 1 a 2 centímetros de diámetro, hay lesiones simétricas en torso y miembros, y eso puede ser una reacción inmune citotóxico a queratinocitos por drogas o gérmenes. Dura 1 a 3 semanas, ¿sí? Causas, herpes simple, hepatitis B, hepatitis C, progesterona y otras drogas. Entre esas drogas están algunos antituberculosos antiguos que ya no usamos felizmente. El diagnóstico diferencial es lesiones por sífilis, los shocks sépticos o por toxinas, la enfermedad de Kawasaki, la erupción de enfermedades de las montañas rocallosas y la enfermedad vascular del colágeno, ¿sí? Identificar el eritema multiforme, sobre todo por drogas. No he visto complicaciones del eritema multiforme por herpes o por hepatitis B y C, pero más por drogas. El sarampión, ya acá nos habla de una incubación de 8 a 12 días. Los pródromos son 2 a 4 días. El pródromo es un síndrome inespecífico en las infecciones, sobre todo en las virales. Entonces, 2 a 4 días, malestar, fiebre, catarro abundante, tos seca, metálica y conjuntivitis, los ojos están rojos. ¿Ya? Luego viene la erupción detrás de las orejas y en la frente, que se extiende a la cara, cuello, o sea, de arriba, luego al tórax y a las extremidades, ¿sí? Y no afecta característicamente palmas ni plantas. Primero es rosa claro, maculopapular discreto, se hace más rojo, confluye, y al quinto día es parduzco y finalmente hay descamación. Puede haber las manchas de Koplik, o sea, son lesiones blanco-azuladas sobre una base rojiza en mucosa bucal, 2 días antes de la erupción, ¿no? ¿Sí? O sea, hay que buscar en la boca, ¿sí? Entonces, bueno, en el sarampión más o menos es así. 3 días de pródromo, 3 días de brote y 3 días de seca, más o menos, para ver para ver el cuadro en conjunto, así muy grueso, ¿sí? Pero ya generalmente no lo vemos a menos de que prosperen los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas han prosperado en algunas localidades, y hay sitios de Europa, de Estados Unidos, de Europa Oriental, que hay brotes, porque la gente no se vacuna. Y no se vacuna y hay brotes de sarampión. Hay brotes también de sarampión en lugares donde la cadena de frío no funciona. Eso nos pasó hace 20 o 30 años. Nosotros creíamos que la cadena de frío era en la sierra, como hace frío, se mantiene la cadena de frío, sin pensar que en el día hace una temperatura de 20 grados, ¿no?
o 15 grados. Entonces se acabó la cadena de frío, que tiene que ser 4 grados. Entonces, a partir de ahí, después de que tuvimos un brote de sarampión, si no me equivoco, en Puno, en Cusco, y también en Bolivia, se tuvo que hacer las cadenas de frío, es decir, instalar refrigeradores y ponerles electricidad. Antes no había electricidad todo el día en la sierra, así que había que poner generadores para que mantuvieran los refrigeradores y se mantuviera la cadena de frío. Entonces esto es importante. La rubiola, la incubación es un poco más larga, hay sobre todo una linfoadenomegalia occipital, cervical o auricular posterior, no dolorosas, y la erupción es 1 o 2 días maculopapular en la cara que se disemina al resto del cuerpo, siempre respeta las palmas y las plantas, se vuelve eritematosa, no hay prurito y desaparece al 3er o 4 día sin descamación. ¿Sí? Fácil de diferenciar del sarampión, ¿no? La fiebre es baja, no es tan severo el cuadro como el sarampión, y hay un dolor faríngeo leve. Y en algunos adultos puede haber una complicación con artralgia, artritis, luego de la erupción. Esto es ya para ver otro tipo de brotes, infecciones, ¿no? El impétigo con las costras melicéricas, característico de las lesiones por estreptococo. Esto puede ser muy severo, hay que tratar rapidísimamente, sigue siendo la penicilina, las cefalosporinas y el tratamiento de elección. Los forúnculos, ¿no? Ya los conocemos, creo, y son básicamente por folículos, por estafilococos, básicamente, ¿no? Tratamiento, generalmente estos estafilococos son sensibles a la oxacilina o dicloxacilina. Nódulos, ya hablamos de la sepsis por cándida, ¿sí? Y hay otros hongos como las blasmicosis, histoplasmosis, coccidiomicosis, esporotricosis, que son frecuentes en nuestro país, pero no en climas secos como Arequipa o las alturas, más en las cejas de selva o en algunos sitios de la costa, ¿no? Algunos lugares donde hay mucha humedad, además de calor. Los nódulos también podemos verlos en miasis, algunos por nocardia, bacterias atípicas, nódulos que característicamente se ulceran, ¿sí? La propia tuberculosis nos puede dar ganglios que se ulceran, que nos dan escrófulas. El eritema nodoso es característicamente blando, hay eritema, o sea, hay eritema en la piel, pero es un nódulo adentro dérmico, el tamaño es variable, especialmente en la cara anterior de las piernas o cualquier parte del cuerpo, es decir, adelante, eritema nodoso, blando, eritematoso. El eritema indurado es característicamente doloroso y más bien está en el dorso de las piernas y nalgas. Son rojizos y pueden o tienden a supurar. Es una reacción a la tuberculosis. Tuberculosis dijimos, pero mejor es decir tuberculosis, ¿no? Entonces, eritema nodoso, algo, ¿no? Que ya vamos a ver sus causas, y el eritema indurado, doloroso en dorso de piernas y nalgas, y muy característico de la tuberculosis. Causas conocidas de eritema nodoso, cualquier cantidad. Sarcoidosis, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, ¿sí? Y algunas enfermedades de Hodgkin, por ejemplo, y síndrome de Behçet, ¿ya? Algunas drogas, ¿sí? Entonces, enfermedades raras, pero que van a tener alguna característica que nos acerque al diagnóstico de este eritema nodoso. En infecciones, hepatitis B, C, herpes,
VIH, no he visto. Epstein-Barr, raro. Sarampión, raro. Parvovirus, varicela, raro, raro, raro. En bacterias, las bartonelas, que no son de nuestra zona, enfermedad del arañazo de gato. En Tacna hemos visto, de Tacna nos están viniendo algunos casos de brucela. Yo tampoco he visto eritema nodoso por brucela. Clamidias, linfogranuloma venéreo, eso es mucho más frecuente, ¿sí? Algunos corinebacterios, difteria, que ya es raro por la vacuna, micoplasma, Mycobacterium tuberculoso. Ahí sí, somos una zona endémica de Mycobacterium tuberculoso y sí, si hay un eritema, voy a pensar y sospechar más en tuberculosis que en todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Hasta que no descarte tuberculosis, no pienso en otro, ¿sí? Hongos, aspergillus, puede ser, algunos criptococos, puede ser, y los otros hongos que no son de nuestra zona, son más de la costa o de la selva. Toxoplasma, Giardia, ascaris, no lo he visto. Entonces, nosotros por acá nos quedamos entonces más con el Mycobacterium tuberculosus y sus similares, ¿sí? O sea, las micobacterias, y algo puede ser las brucelas y algo las clamidias, y virus mucho más raro, y las otras enfermedades sí pueden ser, pero también son enfermedades raras, ¿no? Eritema nodoso, ¿sí? Redonditos, son nódulos, y el eritema, ¿no? Paniculitis. Hay eritemas difusos. Ahí tenemos las escarlatinas, los síndromes de desfacelaciones, ahí los vemos con más precisión. El síndrome de Stevens-Johnson. El Stevens-Johnson es, creo que es Steven, no es Stevens. Es una etapa de un eritema difuso, ¿sí? Y el eritema difuso va a ser seguido de descamación, ¿sí? Y el síndrome de Lyell, el TEN, ahí está Toxic Endotelial Necrosis, nosotros lo conocemos más como el síndrome de Lyell. Característicamente ya es una descamación mucho más extensa, mucho más grave. O sea, yo más atrás lo vamos a ver, el signo de Nikolsky, que es que yo aprieto y saco la piel. Claro que no hay que hacerlo muy frecuentemente porque la persona afectada no va a estar muy contenta. Y el eritema difuso también se presenta en la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Stevens-Johnson y el síndrome de Lyell son severos, esporádicos, agudos, son reacciones mucocutáneas con eritema, ampollas, esfacelación en la antema, y ya hablamos de Nikolsky positivo, ¿sí? Eso sí lo vemos por reacciones tóxicas a medicamentos o reacciones tóxicas a bacterias o a gérmenes, otros gérmenes. Por ejemplo, acá lo estamos señalando al Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y antibióticos, sulfas, penicilinas. La erisipela es una reacción tóxica, ¿no? Por estreptococos. El síndrome de la piel escaldada, toxinas del Staphylococcus aureus que atacan a la piel. Y hay erupciones vesiculobulosas, ¿no? Ahí ya las características son la varicela y el herpes zóster, las lesiones características,
la varicela y el herpes, que son máculo, pápula, vesícula, pústula, costra. Todo ese ciclo. El herpes simple diseminado puede también complicar con vesículas, con vesículas y bulas. El eczema herpético, o sea, un tipo de reacción alérgica. El ecovirus y Coxsackie virus también. Hay una cepa que es la que da la enfermedad mano-pie-boca con las lesiones características vesiculosas y bulosas. El sarampión puede tener una forma de este tipo, y hablábamos de una erupción máculo-papular que se hace confluente, que se vuelve violácea y descama, pero no producía vesículas bulas. Algunas sarampiones complicados pueden dar vesículas bulas. La sarampión del mono, la vaccinia y otras lesiones con sepsis. Por ejemplo, la erisipela gangrenosa por estreptococo grupo A. El estreptococo no es un germen muy benigno. Cuando da infecciones tipo sépticas y en la piel puede dar complicaciones muy severas, muy graves, mucho más que estafilococo, para que nos demos cuenta. Hay el ectima gangrenoso por pseudomonas aeruginosa o aeromonas. Hay otras infecciones por vibrios menos frecuentes y la celulitis por estafilococo aureus y estreptococos. ¿Sí? Aquí para un ejemplo de lesiones de herpes simple, primero el eritema, ¿sí? Máculo-pápula, arriba, esto, y luego vesículas y pústulas. Vesículas y pústulas que no necesariamente es por bacterias, es por el propio virus. Y luego la curación temprana de las vesículas, que no están complicadas, la formación de costras, el inicio de la curación y la piel curada. ¿Sí? El herpes simple, localizado acá en un brazo, me parece. El herpes zóster, las lesiones máculo-papulares, vesiculares y costrosas, lesiones con diferentes etapas, es características, y el herpes zóster en una dermatoma, ¿sí? En este caso es un herpes que está tomando los oftálmicos, ¿no? La cara. Es muy severo, porque nos puede complicar la conjuntiva, y además de que el trigémino es muy doloroso. Hay otras celulitis ulosas, ¿no? Por determinados gérmenes, ¿no? Que son muy severas, muy graves, hay que actuar muy rápido. Pústulas foliculares, foliculitis por pseudomonas, no las vamos a identificar. Tendríamos que punzar una vesícula y cultivarla, y recién vamos a demostrarla. Una pústula gonocócica, nadie lo adivinaría que esté en la mano, también tenemos que hacer el mismo procedimiento en una infección gonocócica diseminada, ¿sí? Y hay, por último, las erupciones petequiales y purpúricas, ¿no? Algunas petequias diseminadas, hay que estudiarlas al toque, ¿no? Hay que ver una púrpura, descartar una púrpura fulminante, ¿no? Cuando además hay gangrenas, coagulopatías de consumo, shock, ¿no? Hay algunas gram negativos, como los meningococos y las riquecias, que pueden darnos estas erupciones petequiales purpúricas. Hay que tener mucho cuidado. En los pacientes aesplénicos, o sea que les hemos retirado el vaso o ha reventado por un traumatismo, hay riesgo por todos los cocos, ¿sí? Los que tienen cápsulas y también los otros gérmenes que tienen cápsulas,
como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. O sea, tenemos que hacer protocolos ya sea de antibióticos o ya sea de vacunas antineumocócicas, antimeningocócicas, ¿no? La endocarditis bacteriana también nos puede dar erupción petequial, ¿sí? Ya las bacterias producen erupciones en piel de bacterias que causan petequias, y también algunos virus como los coxsackis, los citomegalovirus, el Epstein-Barr, los sarampiones atípicos, ¿sí? Y las fiebres hemorrágicas, que son mucho más frecuentes en los lugares endémicos. Para ver casos de púrpuras palpables, ¿sí? Una púrpura por meningococcemia, severísima o gravísima enfermedad, ¿sí? Y ahí vemos las complicaciones, ¿no? O sea, la púrpura, ¿sí? Que es muy extensa, que puede llegar a la necrosis de las extremidades, a la necrosis de determinados órganos, ¿sí? Púrpuras y embolias necróticas, ¿sí? Y esto es para hacer algunas relaciones, ustedes lo van a ver con más tranquilidad. El síndrome de shock tóxico, que estaba ahí en esas abreviaciones de puras heces, entonces vemos el de estafilococo versus estreptocócico, ¿no? Las edades, el estafilococo más entre 15 y 35 años, el estreptococo un poquito más amplio la edad, más hacia arriba, y el género, estafilococo más en mujeres, el estreptocócico, hombres y mujeres. El dolor severo es raro en estafilococo, más común en estreptococo. La hipotensión en el 100% de los casos. Rash eritodérmico es muy común y menos común en el estreptocócico. La falla renal es común en ambos. La bacteriemia es baja frecuencia en estafilococo, 60% en estreptococo. La necrosis de tejido es rara en estafilococo y en común en estreptococo. Y los factores predisponentes son tampones vaginales, cirugías para el estafilocócico y heridas, cortes, quemaduras, varicela en estreptocócico. La trombocitopenia es común en ambos, y la mortalidad, para que se den cuenta de la diferencia, 3% en estafilococo y 30 a 70% en estreptococo. El diagnóstico precoz y el tratamiento precoz es muy importante. Aquí también tenemos, ¿sí? Las referencias, tipo de lesiones en piel, para que lo lean con más tranquilidad, Y ya rápidamente, para ir cerrando, eosinofilia y fiebre, ¿sí? Algunos parasitosis, ¿no? El Ascaris lumbricoides, el Necator americanus, el ancilostoma, producen eosinofilias muy intensas. El quiste hiatídico, cuando se complica, cuando se rompe, puede producir una neumonitis eosinofílica, o sea, hay neumonitis, hay fiebre, hay compromiso pulmonar, aumento de la amilasa y eosinofilia característica. El esquistosoma en las vías urinarias, no somos una zona, nosotros acá en Arequipa, pero sí en la selva puede haber esquistosomiasis. La fasciola, que ya felizmente hay en pocos lugares del sur, algo de Puno, algo de Cusco, lo último que he visto, que pueden producir ya no una colonización de las vías digestivas o biliares, sino ya migración hepática.
El Strongyloides stercolaris durante la migración pulmonar produce una eosinofilia y fiebre. El Paragonimus también. Toxocara cánidos, también una migración ocular y puede producir eosinofilia y fiebre. La filariasis linfática también. Y por supuesto, como alternativa están las reacciones de hipersensibilidad a drogas. Causas de eosinofilia reactiva, las que ya estamos diciendo, perdón, no, nos falta aquí los asmas, las dermatitis atópicas, las rinitis alérgicas, las reacciones a drogas, las infecciones, en el VIH también puede haber eosinofilia, o reacciones broncopulmonares, alergias broncopulmonar como la del que genera el aspergillus y el coccidioidomicosis. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y los parásitos que ya referimos. Y hay eosinofilias de otras causas, ¿no? Esofagitis eosinofílica, bulas pemfigoides, urticarias, celulitis eosinofílica, neumonías eosinofílicas por migración de parásitos, las aspergilosis broncopulmonar alérgica, meningitis eosinofílica, autoinmune también, fascitis eosinofílicas, ¿no? Post-trasplante, también puede haber reacciones eosinofílicas, rechazo de trasplante, algunos cánceres, como la enfermedad de Hodgkin y otros tumores sólidos, también puede dar eosinofilia, hipoadrenolismo, más raro creo, la enfermedad de Addison y la hemorragia adrenal, y la eosinofilia primaria, que está asociada ya a leucemias eosinofílicas, ¿no? Y, por supuesto, una hipereosinofilia idiopática. Las causas de meningitis eosinofílica tienen que ver con las causas que hemos visto, pero que invaden meninges, ¿sí? Eso es todo, toda la clase, las dos clases que tenía que darles el día de hoy. ¿Una duda? ¿Sí? Alex, ¿escuchan? Dígame, doctor. Sí, ya finalizamos las clases. Espero que hayas hecho la grabación. Sí, doctor. Todo está grabado. Para entregarla al coordinador, ¿ya? Les envío a correo, mejor envío las presentaciones, ¿ya? ¿A qué correo lo envío para que lo difundan? ¿A tuyo? Por WhatsApp yo le aviso. Ya, por WhatsApp, ¿ya? Listo, muchas gracias. Gracias a usted, doctor.